¿Cómo es posible que el avión más secreto del mundo fuera derribado por un ejército que usaba tecnología soviética de los años 60? La noche del 27 de marzo de 1999, una figura negra y afilada atravesó los cielos tormentosos de Serbia. Era el F-117 Nighthawk, el orgullo de la aviación furtiva estadounidense, un avión que hasta ese momento era considerado invisible, intocable e imparable. Su misión parecía rutinaria, atacar un centro de mando estratégico en Belgrado, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos rutina. Sin el apoyo de sus escoltas por el mal clima, el Nighthawk volaba solo en la oscuridad. En tierra, una unidad de defensa aérea serbia esperaba pacientemente con un sistema de radar obsoleto y misiles tierra-aire diseñados en la era soviética. Un enfrentamiento que parecía desparejo hasta que no lo fue. El F-117 fue detectado, rastreado y finalmente alcanzado por un misil, en lo que sería la primera y única vez que un avión furtivo operativo fue derribado en combate. Para muchos, este evento cambió para siempre la percepción de la invulnerabilidad de la tecnología furtiva. En este video, vamos a sumergirnos en los secretos detrás del diseño revolucionario del F-117, entender cómo su aparente invencibilidad fue derrotada y qué lecciones dejó esta historia para el futuro de la guerra aérea. ¿Realmente puede existir un avión invisible? ¿O solo basta un momento de debilidad para revelar hasta el fantasma mejor escondido? Prepárate para descubrir la verdad detrás de uno de los episodios más increíbles de la aviación militar moderna. Y si alguna vez has escuchado hablar del Nighthawk, deja tu comentario abajo, porque lo que estás a punto de ver te va a sorprender. Para comprender por qué el F-117 Nighthawk fue una revolución en la historia de la aviación militar, primero debemos retroceder en el tiempo hasta los años más intensos de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba una manera de penetrar las defensas aéreas cada vez más avanzadas de la Unión Soviética. Las aeronaves convencionales eran cada vez más vulnerables a radares, misiles tierra-aire y cazas enemigos. Así nació un concepto que parecía ciencia ficción: la invisibilidad al radar. En 1975, un equipo especial de Lockheed Martin, conocido como Skunk Works, liderado por Ben Rich, empezó a trabajar en un proyecto ultra secreto, llamado Half Blue. No buscaban construir un avión bonito ni rápido. Su única misión, diseñar un avión que no pudiera ser detectado por radar. El resultado fue algo completamente inusual. Un avión con superficies planas, ángulos agudos y formas antinaturales que desafiaban todas las reglas aerodinámicas. Este diseño fue basado en un estudio soviético llamado Method of Edge Waves, que predecía cómo las ondas de radar rebotan en distintas superficies. Lockheed tomó ese principio y lo transformó en una realidad funcional, el prototipo del F-117. En lugar de redondear las superficies como era habitual, optaron por planos facetados que desviaban las ondas de radar lejos de la fuente emisora. Así se minimizaba la firma de radar, o Radar Cross Section, RCS, del avión. Pero había un problema. Esa forma hacía que el avión fuera extremadamente inestable. Sin embargo, gracias a los avances en computadoras y sistemas de vuelo fly-by-wire, pudieron controlar el avión digitalmente. Literalmente, el F-117 era demasiado inestable para volar sin una computadora que corrigiera sus movimientos cientos de veces por segundo. El primer vuelo oficial del F-117 tuvo lugar en 1981, pero no fue revelado al público hasta 1988. Durante esos años, el avión operó completamente en secreto. Pilotos seleccionados eran entrenados en misiones nocturnas, despegando desde la base aérea de Tonopah, en Nevada. Incluso su existencia era negada por el gobierno. El Nighthawk fue bautizado como Fantasma de la Noche, ya que operaba exclusivamente de noche para aprovechar al máximo su sigilo. Fue desplegado por primera vez en combate durante la invasión de Panamá en 1989, y luego, de forma espectacular, en la Guerra del Golfo en 1991, donde destruyó objetivos estratégicos con total impunidad. Hasta 1999, el F-117 había volado más de 8.000 misiones de combate sin sufrir una sola pérdida. Su reputación era la de un asesino invisible, pero esa racha llegaría a su fin. Y como veremos en la siguiente parte, su caída no fue por un misil de última generación,
sino por una trampa perfectamente orquestada por una mente ingeniosa y un sistema de radar de la vieja escuela. El F-117 Nighthawk no solo era revolucionario por su capacidad furtiva, sino también por lo que sacrificaba para lograr esa invisibilidad. Su forma angular y poco aerodinámica era el precio que se debía pagar para evadir los radares. A diferencia de cualquier otra aeronave de combate, el Nighthawk parecía más una nave espacial que un avión de guerra. Su superficie estaba compuesta por paneles planos ensamblados en ángulos precisos. Esto no era un capricho de diseño, sino una necesidad técnica. Cada una de esas caras reflectaba las ondas de radar en direcciones que evitaban el retorno hacia el emisor. Además, la superficie estaba recubierta por materiales absorbentes de radar, RAM, una especie de pintura especial que consumía parte de la energía de las ondas entrantes. Pero esta obsesión con el sigilo vino con consecuencias. El diseño vanguardista hacía que el avión fuera inherentemente inestable. De hecho, si un piloto intentara volarlo manualmente, perdería el control en segundos. Por eso, el F-117 fue uno de los primeros cazas en depender completamente de un sistema fly-by-wire digital. Esta tecnología ajustaba de forma constante y automática las superficies de control para mantener al avión en vuelo recto. En cuanto a la propulsión, el F-117 utilizaba dos motores General Electric F404, similares a los del FA-18 Hornet. Sin embargo, carecía de post-quemadores, afterburners, lo que limitaba su velocidad a niveles subsónicos. ¿Por qué? Porque el uso de post-quemadores genera una enorme señal infrarroja, lo cual anularía el propósito de mantener al avión invisible. Asimismo, las toberas de escape estaban diseñadas para enfriar los gases calientes, reduciendo aún más la firma térmica. Otro detalle curioso, el FP-217 no contaba con radar propio. Esto, nuevamente, para no emitir ninguna señal que delatara su presencia. Los pilotos navegaban usando mapas digitales, seguimiento por infrarrojos y planificación precisa de ruta antes de cada misión. De hecho, cada incursión era casi una coreografía calculada al milímetro. Para ocultarse visualmente, el Nighthawk operaba casi exclusivamente de noche. Su pintura negra mate absorbía la luz y se confundía con el cielo nocturno. Incluso el parabrisas tenía recubrimientos especiales para reflejar la mínima cantidad de radiación electromagnética. Sin embargo, este diseño tenía un talón de Aquiles. Cada vez que el avión abría su bahía de armas, esa firma de radar, normalmente mínima, se multiplicaba momentáneamente. Las puertas metálicas internas, aunque diseñadas con cuidado, creaban superficies planas orientadas hacia abajo que podían reflejar ondas de radar. En circunstancias normales, esa ventana de vulnerabilidad duraba solo segundos. Pero eso era suficiente para un operador experto. Y ese detalle, tan pequeño y tan técnico, jugaría un papel crucial en el derribo del único F-117 en combate. Como veremos en la siguiente parte, un oficial serbio supo esperar exactamente ese momento, y lo aprovechó con una precisión quirúrgica. La noche del 27 de marzo de 1999, el F-117 Nighthawk número 82806 cruzaba el cielo tormentoso sobre Serbia. A bordo iba el teniente coronel Darrell Patrick Selko, un piloto con gran experiencia en misiones furtivas. Su objetivo: bombardear un centro de mando estratégico del ejército yugoslavo en las afueras de Belgrado, en pleno conflicto de la guerra de Kosovo. Pero esa noche, algo no estaba del todo bien. Las condiciones meteorológicas eran adversas. Tormentas eléctricas, nubes densas y ráfagas de viento dificultaban la navegación. Además, los cazas F-16, que solían escoltar a los Nighthawk, se vieron obligados a regresar a su base debido al mal tiempo. Selko estaba solo. Lo que no sabía era que en tierra lo esperaba alguien aún más decidido: el teniente coronel Zoltán Dani, comandante de la 13ª Batería del 250 Regimiento de Misiles Antiaéreos de Yugoslavia. Dani y su equipo operaban un sistema de defensa aérea S-125 Neva, conocido por la OTAN como SA-3 Goa, una tecnología soviética de los años 60 que, en teoría, no tenía ninguna posibilidad frente a un avión como el F-117. Pero Dani tenía un as bajo la manga. A diferencia de otros comandantes, Dani había adaptado su sistema de radar. En lugar de operar a frecuencias altas, que eran fácilmente evitadas por los sistemas stealth, usó un radar P-18 que operaba en frecuencias muy bajas.
Este radar no ofrecía imágenes nítidas, pero sí podía detectar anomalías en el cielo, pequeños ecos en medio de las nubes, interferencias sutiles que, si se observaban con suficiente paciencia, podían revelar algo más. Esa noche, el radar captó un punto débil, un eco minúsculo, casi perdido entre la estática y las señales falsas provocadas por la tormenta. «Lo veo», exclamó uno de los operadores. Era un reflejo fugaz, pero se movía de forma coherente, con dirección y velocidad constantes. Danny apostó por ese punto. En el momento exacto, el F-117 abrió su bahía de bombas. En esos breves segundos, su firma de radar aumentó dramáticamente. Fue el instante que Danny había estado esperando. Inmediatamente ordenó activar el radar de guiado y lanzó 2 misiles SA-3. El primer misil falló por poco, pero el segundo impactó cerca del ala izquierda del avión, desintegrando parte de la estructura y haciendo que el Nighthawk entrara en una espiral fuera de control. Selko escuchó las alarmas. Vio las luces de advertencia parpadear. Sintió cómo el avión dejaba de responder. Sin tiempo para pensar, accionó el asiento eyectable mientras el avión giraba violentamente. En el aire, atrapado en la fuerza de gravedad y el caos, logró abrir su paracaídas. Observó cómo su avión ardía en el cielo nocturno y pensó: «Mi madre no va a estar contenta con esto». Al tocar tierra, se cubrió de barro, se ocultó en una zanja y activó su radio de emergencia. En pocas horas, una operación de rescate fue lanzada. El equipo de búsqueda estadounidense, conocido como Sandy 01, localizó su señal. Pero había un problema: el estroboscopio infrarrojo que Selko llevaba no funcionaba. Sin otra opción, encendió una bengala. Su ubicación quedó expuesta tanto para los rescatistas como para el enemigo. Por fortuna, el rescate fue exitoso. Un helicóptero Kuru estadounidense aterrizó justo a tiempo y Selko fue evacuado en el último minuto, cuando ya se veían linternas de patrullas enemigas acercándose por el horizonte. Mientras tanto, los restos del F-117 fueron recogidos por las fuerzas serbias. Algunas piezas terminaron exhibidas en el Museo de Aviación de Belgrado. Otras, se rumorea, fueron enviadas a Rusia o China para ser estudiadas. El derribo del Nighthawk sacudió al mundo militar, no solo por el hecho de perder una aeronave considerada invisible, sino porque demostró que ningún sistema, por avanzado que sea, es invulnerable. La combinación de paciencia, táctica y conocimiento permitió que un equipo con tecnología obsoleta hiciera historia. Años después, en un gesto inesperado, Selko y Danny se reunieron. El piloto estadounidense buscó al hombre que lo había derribado para estrecharle la mano. Lo que nació como una confrontación entre enemigos terminó como una muestra de respeto entre soldados que habían cumplido su deber. El derribo del F-117 Nighthawk fue mucho más que una simple pérdida material. Fue un momento que estremeció las bases del pensamiento estratégico militar de Occidente. Durante años, se creyó que la tecnología stealth ofrecía invulnerabilidad en el campo de batalla. Sin embargo, aquel 27 de marzo de 1999, una batería de misiles antiguos y un comandante ingenioso demostraron que hasta el avión más avanzado puede caer si se comete un pequeño error en el momento menos esperado. El diseño del F-117 representaba lo mejor de la innovación tecnológica: geometría furtiva, materiales absorbentes de radar y navegación silenciosa. Pero esa misma sofisticación también trajo debilidades: la falta de sensores activos, la necesidad de abrir compartimientos para lanzar bombas, la dependencia total de sistemas computarizados. Todo eso creó una ventana de vulnerabilidad que, aunque diminuta, podía ser aprovechada por un enemigo paciente y determinado. Zoltán Danny y su unidad no usaron misiles hipersónicos ni inteligencia artificial. Usaron conocimiento, disciplina y estrategia. Eligieron el momento preciso, apagaron sus radares para no ser detectados y esperaron. El resultado fue histórico. Por primera vez, el fantasma fue revelado, pero esta historia también tiene un final profundamente humano. 12 años después, el piloto Darrell Selko viajó a Serbia para conocer al hombre que lo había derribado. Se saludaron como veteranos, intercambiaron palabras de respeto y compartieron una cerveza. Ese encuentro demostró que incluso en medio del conflicto, la dignidad y el honor entre soldados aún pueden florecer. Hoy en día, los restos del F-117 derribados siguen en exposición en Belgrado, como un símbolo de resistencia, ingenio y sorpresa táctica.
Y aunque Estados Unidos retiró formalmente la flota de Nighthawk en 2008, muchos siguen creyendo que algunos ejemplares aún vuelan en misiones secretas. Esta historia nos deja una enseñanza valiosa. Ninguna tecnología es perfecta. La guerra, como la vida, siempre encontrará formas de romper las reglas, de desafiar lo establecido. La clave no siempre está en tener el mejor equipo, sino en saber cómo y cuándo usarlo. ¿Conocías este episodio? ¿Crees que la tecnología furtiva sigue siendo relevante en el campo de batalla moderno? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias reales que parecen salidas de una película, porque a veces la realidad supera la ficción. La historia del F-117 Nighthawk no solo representa una hazaña tecnológica, sino también un reflejo de las limitaciones humanas. Diseñado para ser invisible, infalible y letal, el Nighthawk fue la respuesta de Estados Unidos a las amenazas de la Guerra Fría, un símbolo de su supremacía aérea y su poder de innovación. Durante casi 2 décadas, voló sin ser tocado, cumpliendo misiones imposibles bajo el manto de la oscuridad. Su mera existencia era un secreto, su forma, un enigma, pero ninguna máquina, por avanzada que sea, escapa a la ley de la realidad. La noche del 27 de marzo de 1999, ese fantasma que dominaba los cielos fue alcanzado por una combinación inesperada. Un radar viejo, un comandante astuto y un momento de vulnerabilidad. Ese derribo no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de la paciencia, el estudio y la improvisación. El coronel Zoltán Dani no tenía los recursos de una superpotencia, pero sí el conocimiento técnico, la disciplina de su unidad y una profunda comprensión del comportamiento enemigo. Supo apagar sus sistemas, camuflarse en el silencio del éter y esperar el instante exacto en que el F-117 rompiera su invisibilidad al abrir su bahía de bombas. Y en esos breves segundos, cambió la historia. El impacto de ese misil no solo destruyó parte de la estructura del Nighthawk, también perforó la narrativa de invulnerabilidad que lo rodeaba. Las fuerzas de la OTAN tuvieron que repensar su confianza ciega en la tecnología. La guerra moderna, aunque digitalizada, seguía siendo vulnerable al ingenio humano. Pero más allá de lo técnico, lo que hace esta historia aún más poderosa es el desenlace humano. Años después del combate, Darrell Selko no buscó venganza ni gloria. Buscó entendimiento. Encontró a Dani, le dio la mano y lo miró no como enemigo, sino como igual. Ese momento, registrado en fotografías y entrevistas, es prueba de que el respeto entre adversarios puede sobrevivir a las bombas y al ruido de la guerra. Hoy, el legado del F-117 vive en museos, documentales y prototipos que inspiraron a aeronaves aún más avanzadas como el F-22 y el ES-35. Pero también vive en esta historia, la del avión que parecía intocable y terminó recordándonos que hasta los fantasmas pueden ser vistos, que hasta los cielos más oscuros tienen grietas por donde se filtra la luz del ingenio humano. Entonces, la pregunta que queda es, ¿la tecnología puede reemplazar completamente al juicio humano? ¿O siempre habrá espacio para la estrategia, la intuición y la experiencia? Esta historia no es solo una anécdota militar, es una lección sobre equilibrio, entre innovación y humildad, entre fuerza y estrategia, entre control y respeto. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Puede la tecnología hacer que un ejército sea verdaderamente invencible? ¿O la historia seguirá enseñándonos que, al final, lo que decide una batalla no es la máquina, sino la mente que la dirige? Déjanos tu opinión abajo, y si esta historia te hizo pensar, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en más relatos donde la historia y la tecnología se cruzan como nunca antes. Porque aquí, la realidad no solo se cuenta, se vive.